Yo creo que estamos en la etapa de marcar territorios. Si hablamos de derechos, el expresidente Funes estaría en el suyo de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, pero la Sala de lo Constitucional de emitir un fallo tomando en cuenta los límites del organismo regional, según el magistrado Rodolfo González. Hace 2 años la Corte Centroamericana de Justicia se autocalificó como Tribunal Constitucional Supranacional Centroamericano para revisar los fallos de la Sala Constitucional y se dijo que eso no lo puede hacer. Hay cosas que sí puede hacer. Entonces, si el ciudadano Mauricio Funes va a la Corte Centroamericana y allá emiten una resolución, nosotros vamos a revisar esa resolución de la Corte Centroamericana y diremos lo que corresponda. Hablando de deberes, el fiscal general tiene en sus manos emprender acción penal o no, por lo que la sala llama desobediencia a la medida cautelar que prohibía a Funes asumir su curul, pero por hoy su papel ya es objeto de análisis en esta instancia judicial. El fiscal ya debería saber, me preocupa que el fiscal no sepa que en proceso de inconstitucionalidad podemos adoptar medidas cautelares, ya debería saber porque todas las resoluciones de inconstitucionalidad se lo notifican a él. Adoptamos una medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad, hubo un incumplimiento, incluso un diputado dijo que sí, que se incumplió, pero no fue en El Salvador, sino que en Guatemala. Ante eso fue evidente, fue de conocimiento público, la sala tomó la decisión de poner en conocimiento de la Fiscalía, pero en eso estamos. El jefe del Ministerio Público tiene 90 días luego de recibida la inconstitucionalidad en su despacho. Si no actúa de oficio, nada impide, según el magistrado González, a ningún ciudadano emprender su propia acción legal. Ante la inacción del fiscal, cualquier ciudadano afectado o agraviado por un delito puede irse directamente a los tribunales y en acatamiento a una sentencia nuestra de diciembre de 2010 se reformó en abril del año 2012 el Código Procesal Penal. Creo que le da un plazo de 90 días, 3 meses, para que el fiscal analice si ve que hay delito o no hay delito, pero si la víctima de un delito considera que sí lo hay y el fiscal no hace nada, pues se puede ir directamente donde el juez. Eso en materia penal, pero el expresidente Funes ejerce y hasta de forma remunerada, pese a su ilegalidad en el cargo por decisión constitucional. El señor Mauricio Funes en este momento, aunque él se autoatribuye a la calidad de diputado centroamericano, pues no está representando a nadie. No tiene prerrogativas, no tiene inmunidades, no tiene los privilegios de un diputado centroamericano. ¿Acaso estaría recibiendo un salario entonces por un cargo que no existe? Sí, es una cuestión operativa que no sé cómo lo va a manejar el Parlacen. Creo que hay un antecedente en Nicaragua con el expresidente Arnoldo Alemán, que en la medida en que internamente se logra configurar la existencia de algún delito de corrupción o algo, no estoy diciendo que sea el caso del presidente Funes, o quizás sí, pero si se logra determinar la existencia de algún delito, ellos hacen un proceso para desaforarlo y que no están cerrados a esa posibilidad. Pero hay otras sentencias en puerta. En materia electoral, el transfugismo con la salida de diputados de la oposición para luego denominarse Unidos por El Salvador y la ley de partidos políticos. La ley de partidos ya obliga a los partidos a identificar cantidades de donaciones privadas que reciben, pero no dicen de quién. Y el riesgo de que, se señale que un partido recibió $1 millón, pero sin decir de quién, en términos de transparencia es un poco riesgoso. Así es que, y el otro tema es la democracia interna de los partidos. Estos 2 casos están para sentencia. Y el voto cruzado de las sentencias que deben estar listas, según este magistrado, antes de las elecciones del próximo año. Que la lista que en este momento, y la utilizamos el 2012, que es una lista solo desbloqueada, que se dé un paso más y que sea abierta, de tal manera que el ciudadano, el elector, puede escoger los que quiera de una y de otra lista, incluso candidatos no partidarios. Yo pensaría que esos 3 temas, que son de los más importantes en materia electoral, queremos resolverlos a la mayor brevedad para que las reglas en lo que se refiere a la jurisprudencia constitucional estén ya dadas. Algunas de estas sentencias pueden llevar a reformas legales y que tenga la Asamblea Legislativa suficiente tiempo para hacer esas reformas de manera que vayamos a las elecciones de marzo del próximo año con las reglas claras en todos los sentidos. Y en otro tema, dado que ayer se hizo público el listado de aspirantes a presidente del Tribunal Supremo Electoral, algo que está siendo analizado en la Corte Suprema de Justicia por magistrados como Florentín Meléndez, Doris Luz Rivas, Sidney Blanco y Rodolfo González. Por cierto, este último ha confirmado que uno de los nombres de la lista ha quedado automáticamente fuera debido a sus vínculos con el FMLN. Hablamos del actual magistrado del TSE, Gilberto Canjura. No se ha llamado a la entrevista, pues no tiene sentido entrevistarlo, revisar sus documentación, si ya se advirtió que hay una causal de incompatibilidad. Entonces,
Son 55, de los cuales creo que a 45 se les ha llamado para que en toda esta semana sean entrevistados. Para el noticiero, Paola Alemán. Entiendo que la comisión decidió que al